La historia clínica van a presentar los internos y el análisis vamos a hacer conjuntamente con mi compañera Ana Belén Ortiz. Continúa, Diego, por favor. Entonces, es un paciente masculino de 86, de 86 años de edad que acude por presentar un cuadro caracterizado por malestar general y mareo de 2 semanas de progresión. Y este mareo culmina con episodio de síncope. La siguiente diapositiva, por favor. En los datos de filiación importantes, el paciente tiene 86 años de edad, masculino, casado, la secundaria la completó, católico, jubilado, procedencia y residencia en Quito. En la alimentación tiene una alimentación balanceada, 3 veces al día. Además, refiere haber consumido tabaco, alcohol. No refiere haber consumido tabaco, ni alcohol, ni drogas, perdón. Exposiciones a biomasa no refiere, inyecciones de 5 a 6 veces al día y deposición 1 vez al día. En la anamnesis importante, no tiene alergias conocidas, el tipo de sangre del paciente es A positivo, no refiere transfusiones, además en los antecedentes patológicos personales tiene hipotiroidismo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad celíaca y tuvo epilepsia durante la adolescencia por un trauma craneoencefálico que durante la edad adulta ya no tuvo más ataques epilépticos. Además, el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de 3er grado y a este paciente se le colocó marcapasos desde el 2015 y el 2018 tuvo un reemplazo de batería. Además, tuvo infecciones recurrentes de bolsillo de marcapasos y la última infección fue en el 2019. Los antecedentes quirúrgicos en el 2019 tuvo una prostatectomía y herniorrafia inguinal. Y en los antecedentes familiares patológicos, tuvo una madre con enfermedad de Alzheimer. La siguiente. Listo. Buenas noches con todos. Entonces, como había mencionado mi compañera, el motivo de consulta principal en este paciente es el síncope que presenta. Entonces, para complementar un poco la enfermedad actual, este paciente había presentado un cuadro de malestar general y mareo, que él refería como una sensación de que se iba a caer, y por el cual estuvo con tratamiento con beta-istina por 2 semanas. Sin embargo, refiere que este mareo subjetivo no mejoró. Refiere que este mareo se presentaba en especial cuando cambiaba de posición. Y lo que le llevó a visitar el hospital como tal fue que tuvo un episodio de pérdida súbita, transitoria de la conciencia y del tono postural cuando cambió de posición rápidamente. Recuperó el nivel basal en segundos y no tuvo pérdida de tono de esfínteres. Adicionalmente refiere que tuvo una toma de frecuencia cardíaca antes de llegar al hospital de 28 latidos por minuto. En cuanto a los pertinentes negativos que pudimos encontrar en este caso es que el síncope como tal no presentó ningún tipo de pródromo, no tenía un desencadenante tan claro a pesar de que refería a lo del cambio de posición. Después del síncope no hubo movimientos de extremidades durante el síncope, perdón, y el paciente no refiere el uso de medicamentos que puedan haber generado hipotensión como diuréticos o beta bloqueadores. Este fue el examen físico que tuvo el paciente al momento de ingresar a emergencias y lo más importante es que el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Entonces es un paciente que estaba con bradicardia. Dentro del resto del examen físico vimos que era un paciente que estaba consciente, un paciente alerta con una escala de Glasgow de 15 y lo que pudimos notar es que tenía las mucosas orales semihúmedas y el tiempo de llenado capilar estaba un poco en el límite, estaba en 3 segundos. En cuanto al corazón, los ruidos cardíacos eran rítmicos, un poco hipofonéticos y en la examinación respiratoria no encontramos nada anormal. Entonces, en cuanto a pertinentes negativos, en cuanto al episodio de síncope, es importante destacar que el paciente no tuvo signos de focalidad neurológica, no presentó cianosis, no tiene presencia de soplos cardíacos y como mencionamos durante el episodio de síncope no se refirió que tuvo movimientos anormales.
y la recuperación fue casi inmediata, no tuvo un estado postictal. Esta es la lista de problemas que tenemos hasta el momento. Es un paciente con antecedentes, como ya mencionamos, de hipotiroidismo, enfermedad de Alzheimer y enfermedad celíaca, y que en el 2015 sufrió un bloqueo aurículo-ventricular de grado 3, o sea, un bloqueo completo. A partir de eso tiene un marcapasos que ha tenido infecciones recurrentes, y este es un factor de riesgo de la persona para tener otras infecciones en el marcapasos. Adicionalmente, ha tenido cirugías que no están tan relacionadas con el caso actualmente, y los problemas activos en el momento es esta sensación de mareo que refiere, el síncope que tuvo, y en la examinación se pudo ver la secreción seromática del bolsillo de marcapasos y la bradicardia con la cual se presentó al momento en emergencia. Ya. Para continuar, como dijo Diego, dentro de la lista de problemas nos planteamos el síncope, le tomamos ese como problema principal debido a que es la causa que le llevó a acudir al servicio de emergencia. Dentro del síncope nosotros nombramos varios pertinentes positivos y negativos, ya es dentro de la anamnesis o enfermedad total, y dentro de los exámenes, y dentro del examen físico también numeramos varios pertinentes negativos que nos orientan más hacia un síncope. Vamos a recordar que al valorar un síncope, lo primero que nos va a ayudar es realizar una anamnesis completa, el examen físico completo, porque eso nos va a orientar hasta un 50% para llegar ya hacia un diagnóstico, a una etiología posible del síncope. Además, al momento que nosotros valoramos a un síncope en el servicio de emergencia, el segundo paso, el paso a seguir es realizar un electrocardiograma con las 12 derivaciones. Sin embargo, por cuestiones pedagógicas no hemos puesto el electrocardiograma, sino para ir haciendo diagnóstico diferencial del síncope, las diferentes causas. Como bien sabemos, dentro de las generalidades del síncope se caracteriza por la pérdida transitoria de la conciencia, que generalmente dura 30 segundos y tiene una recuperación espontánea. Y este es secundario a una disminución del flujo de nutrientes a nivel cerebral. Esto además se caracteriza también por una caída abrupta de la presión arterial sistémica, y hay que tener en cuenta que es autolimitado y se va a asociar a colapso. Dentro, como tenemos una pérdida de la conciencia, siempre debemos hacer diagnóstico diferencial, no debemos olvidar el diagnóstico diferencial con las causas de pérdida de la conciencia. Doctora, perdón, un momento. Trastornos convulsivos, una lesión cerebral traumática, intoxicaciones. María Paz, el doctor tiene una pregunta o una acotación. Ya digo. Esta definición sobre síncope de manera de generalidad es interesante, es un tanto graciosa, porque dice un periodo, o sea, secundario a un periodo de flujo de nutrientes cerebral inadecuado. No va tanto por ahí, porque también en el síncope tenemos que saber diferenciar, o sea, el concepto de síncope básicamente es la pérdida de la conciencia secundaria a la falta de flujo sanguíneo cerebral. Es fácil y simple. Hay que también detallar otra cosa. No siempre hay una caída abrupta de la presión arterial sistémica, porque muchos pacientes, sobre todo los que tienen bloqueo auriculoventricular, esos pacientes como un mecanismo reflejo, ¿qué van a hacer? Es hipertensión arterial. Ellos no van a tener una caída abrupta de la tensión arterial. Ellos generalmente hacen síncope por su bloqueo, disociación auriculoventricular o por una sistolia. Y bueno, en la parte que es autolimitado y si se asocia a colapso, obviamente esa es la característica per se del síncope. Continúa. Sí, otra acotación, María Paz, con respecto a un periodo de flujo de nutrientes, puede ser, por ejemplo, un episodio de diagnóstico diferencial, un episodio de hipoglicemia. Exactamente. Exacto. Sí, por eso es importante el diagnóstico. flujo sanguíneo. Ahí lo que dentro del flujo de nutrientes es más bien a la oxigenación cerebral lo que se está refiriendo. Sí, es importante. Sí, puse mal, disculpa. No, tranquilo, estamos No me hablando. equivoqué, sí, pero realmente Solo es una mala traducción, oxigenación cerebral. pero lo que se refiere es a un flujo importante, digamos, que puede llevar. Es el flujo cerebral, es la oxigenación cerebral. Sí, no me percaté de eso. Y de acuerdo a las afectaciones de la conciencia, aquí básicamente se vería el delirio, que nos va
haber drogas, desequilibrio electrolítico, metabólicas, en este caso la hipoglicemia. Además, si es que hubiese hiponatremia, que es otra causa del retraso del estado de conciencia, pero esa no es, esa es un... Por eso es que en el momento que nosotros tenemos un 5, hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Continúa, Diego, por favor. Una pregunta, María Paz, ¿sabes qué Me porcentaje parece muy interesante cuando presentaron ustedes como los prodromos, o sea que no existían prodromos. Todo lo contrario. En este paciente había prodromos, porque aquí tengo la presentación de ustedes y me dice que el paciente ha presentado cuadro de malestar general y mareo por 2 semanas. Entonces, hay que entender una cosa, que antes del síncope existen condiciones llamadas presíncopes, que son malestar general, mareo, que el paciente a veces siente debilidad, desvanecimiento. La lipotimia no es un síncope, pero son características del presíncope. Entonces, este paciente ya solo con el antecedente de que tuvo un bloqueo auriculoventricular en el 2015, todo mareo en un paciente con marcapasos o en un paciente con cardiopatía isquémica o en un paciente con insuficiencia cardíaca o en cualquier persona de la tercera edad, yo tengo que ya sospechar que tiene que ser de causa cardiogénica, incluso antes que la neurológica. Pero la neurológica, el principal diagnóstico diferencial, pero siempre lo tiene que sospechar, porque es muy común, y es muy común que les pase en emergencia, que llegue el paciente con síncope y no se dan cuenta de que es el síncope en el contexto de un infarto. Entonces es fácil a veces determinar en el contexto de un bloqueo auriculoventricular, pero en otros contextos suele ser más complicado o muy característico. El síncope es uno de la triada en la estenosis aórtica severa. Es uno de los factores de mal pronóstico de la estenosis aórtica severa. Entonces, siempre es bueno mencionar en qué contexto uno lo observa y si el paciente ya viene con antecedentes como mareo por 2 semanas de evolución, que me parece un prodromo muy característico de la patología. Continúen, perdón. María Paz, ¿qué porcentaje de los pacientes con síncope pueden tener movimientos anormales? De lo que yo leí, no se evidencia en síncope movimientos anormales. Hasta un 30% de los pacientes pueden tener movimientos anormales. Sí, tal cual. Hasta un 30% de los pacientes pueden tener movimientos anormales, que hay muchas veces en las que la hipoxia puede desencadenar cuadros convulsivos, pero el cuadro convulsivo va a ser secundario a la hipoxia cerebral, más no es el diagnóstico per se, sobre todo en los pacientes que ya tienen una atrofia a nivel de la corteza cerebral. Un ejemplo de pacientes que hacen síncopes en este contexto son los pacientes con VIH. Ahí lo que te ayudaría a diferenciar entre si tuvo movimientos involuntarios versus un cuadro de crisis convulsiva, lo que te ayudaría a diferenciar es cómo se recupera el paciente. Porque también la hipoglicemia, doctor Quevedo, también puede cursar con movimiento, con convulsión, ¿no? Claro, pero y la recuperación, pues sí, responde a dextrosas y responde a la reposición, pues ese también es diagnóstico. Sí. En la mujer embarazada tenemos que pensar que el síncope puede estar en el contexto de un proceso eclámptico, una eclampsia, y nos puede hacer sospechar ya de que ese es el background de este paciente. O sea, bueno, no de este paciente, sino de esa paciente. Yo no sé, dentro de lo que está, sí, yo leí, sí le mencionaba, pero eso es como un pseudo síncope, o sea, es como una confusión con el diagnóstico del síncope. Porque en el caso de la mujer embarazada, con los movimientos ya vendría a ser una eclampsia y más bien la alteración del estado de conciencia es la eclampsia. No, obviamente, sí. Pero y eso no es síncope, eso ya más bien es otro diagnóstico. No te consultan como tal, sino que te consultan como que llegó una paciente embarazada y hizo un síncope. Entonces tú bajas y tú en ese momento haces el diferencial, que es lo que acabas de Claro. hacer. Pero hay que entender el proceso fisiopatológico. Yo tengo una pregunta. ¿Puede ser en este caso los pacientes que tienen un bloqueo de un aurículo ventricular de tercer grado que pueden presentar un síndrome de Stokes-Adams?
que presentan síncope con eventos convulsivos? Sí, tal cual. En el Stock Adams, esto es una falta de irrigación cerebral que se sostiene en el tiempo y por eso genera ese ejemplo. El Stock Adams es fácil de observar post implante de marcapasos. Cuando uno muchas veces le induce al paciente un evento de Stock Adams o de Adams Stock en la valoración de los umbrales. Muchas veces uno le dice al fellow o al residente, mídele los umbrales del marcapasos. Entonces empieza a valorar los umbrales y no se da cuenta y ya le produce al paciente una pausa. Entonces siempre es bueno advertir al paciente, vamos a hacer una manipulación de su dispositivo, a revisar ciertos parámetros, es normal que se maree, es normal que sienta palpitaciones, pero siempre tiene que estar observando este tipo de cosas. Porque ya en este caso podrías, una crisis de Adam Stock nos diría dos cosas, una disfunción de marcapasos o un agotamiento de batería que derivaría en una disfunción del marcapasos. Continúo. ¿Puedes retroceder una diapositiva, Diego, por favor? Ya. Dentro de la epidemiología, tenemos que los síncopes de origen vasovagal son los más comunes en todos los grupos de edad. Sin embargo, conforme a mayores de 50 años, toma mayor importancia los síncopes de origen cardiológico y los síncopes de origen ortostático, llegando a ser hasta un 50% estas dos causas. La prevalencia en la población generalmente es un 20%. Es una patología que se presenta frecuentemente en el servicio de emergencia. Es por eso que se debe realizar el estudio y el algoritmo diferencial con el síncope y las otras causas de alteración de la conciencia. Además, se ha visto que hay dos picos en las edades, durante los 17 años y durante la vejez. Se presentan generalmente los síncopes, es más común en el sexo femenino y además en el masculino se asocia más con daños cardíacos, el síncope de origen cardíaco. Continúa, Diego. Dentro de la evaluación diagnóstica es el análisis completa más el examen físico. Como ya nos comentó el doctor, en la anamnesis debemos averiguar todos los pródromos que presenta el paciente, es decir, chivomareo, vómitos, náuseas, malestar general, cefalea. E incluso también se nombran manifestaciones que se presenten luego de la recuperación del síncope, porque eso nos va a ir orientando hacia cuál es una posible etiología al síncope. Los pródromos generalmente se presentan en un síncope de origen vasovagal. Los otros síncopes no se presentan. Incluso el momento en el que se presenta el síncope, el síncope vasovagal tiene varias características, tiene diferentes características, a veces de situacional, que si permanece mucho tiempo de pie, que en cambio el síndrome ortostático es con los cambios posturales, por el uso de medicación. A su vez, en cambio, los cardiológicos se asocian también en cambio, cuando están más, si es que es por arritmias, se presenta cuando están en decúbito supino, en decúbito. Y si es que es en el caso de estenosis o alteraciones estructurales, se presenta más bien con el esfuerzo físico. Entonces, todos esos datos nos van a ir orientando dentro del examen siguiente es el electrocardiograma de 12 derivaciones, como ya les expliqué, y aquí con estas dos cosas podemos ya encontrar hasta el 60% de la causa. Como ya indiqué, el síncope se genera en decúbito con cambios de posición, al realizar actividad física, y además de la duración del síncope también nos va a ayudar ya hacia una orientación. Sigue, Diego, por favor. Tenemos un algoritmo diagnóstico del síncope. Lo primero que debemos averiguar cuando tenemos un paciente que acude aparentemente por síncope
es a saber si es que es o no síncope, teniendo en cuenta que el síncope es la pérdida transitoria del estado de conciencia por un flujo inadecuado, por una oxigenación inadecuada. Si es que sí es un síncope, le hacemos una historia adecuada, el examen físico, el electrocardiograma y el diagnóstico las pruebas diagnósticas iniciales desde el electro, una troponina y el péptido natriurético. Si es que no es, aquí son las otras causas que ya estábamos hablando, que son las convulsiones, la enfermedad cerebrovascular, un trauma vascular, esas son las causas. Si es que el diagnóstico está establecido ya de síncope, tenemos que ver si es que la causa del síncope pone en peligro la vida o no del paciente. Si es que no pone en peligro la vida del paciente, generalmente son los síncopes de causa vasovagal y los síncopes ortostáticos. Y las causas que ponen en peligro la vida del paciente son los síncopes de origen cardiológico. Dentro de los del origen cardiológico tenemos diferentes clases, que son los que generan arritmias, tanto taquicardias como bradicardias, los que generan daño estructural, aquí son las estenosis, las miocardiopatías. Además, si es que está afectado cardiopulmonarmente, aquí está el ejemplo de una embolia pulmonar. Si es que es alguna de estas causas, debemos hacer un manejo apropiado y, bueno, y el especialista que sea el... María Paz, en el caso... Una pregunta tal vez para el doctor Torres. Es, digamos, ¿en qué contexto de un síncope? O sea, siempre es más orientado para el vasovagal, pero ¿cuál sería la indicación del TIL test? Y si es que contamos con el TIL test en nuestro hospital. No sé si el doctor Torres nos está escuchando. Bueno, parece que no. Continúa nomás, María Paz. Ya. Dentro, si es que no está un diagnóstico establecido, podemos valorar el riesgo que tiene el paciente, si es que es de alto riesgo, de riesgo intermedio o de bajo riesgo. Dentro de las causas de alto riesgo tenemos una historia ya conocida de una enfermedad cardíaca que tiene nuestro paciente, ya con el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, con el uso de marcapaso y las infecciones a repetición, la historia de un familiar que haya fallecido abruptamente, o sea, muerte abrupta, la edad de un mayor de 65 años de edad, que se asocia con comorbilidades, que es otra causa de nuestro paciente. Además, la presión arterial sistólica menos de 90, un hematocrito menos de 90 y el valor del péptido natriurético elevado. Sigue, por favor, Diego. Dentro de las etiologías, como les indiqué, son tres: el síncope reflejo, el síncope ortostático y el síncope cardíaco. Dentro del más común es el síncope reflejo en cualquier etapa, y con la vejez aumentan las causas cardíacas y ortostáticas. Ya por los cambios estructurales que serían a nivel cardíaco y además por las alteraciones al nivel vestibular que se presentan en la edad. Sigue, por favor. Dentro de los síncopes por reflejo tenemos el vasovagal, el situacional, el síndrome del seno carotidio. Dentro de la hipotensión ortostática tenemos el relacionado con la medicación. Aquí están los diuréticos, los betabloqueantes, los que generen hipovolemias. Dentro del agotamiento de volumen tenemos una hemorragia, una deshidratación, y dentro del fallo autonómico aquí tenemos los primarios y los secundarios. Dentro del primario tenemos el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, y dentro del secundario tenemos una diabetes mellitus. Y en los cardíacos tenemos una taquicardia, las bradiarritmias, la enfermedad estructural y una enfermedad cardiopulmonar y vascular. Con la historia del paciente nos podríamos situar en un síncope de origen cardíaco. ¿Por qué no es situacional? ¿Por qué no es por reflejos? El paciente
si bien tenemos los síntomas, el prodrómico del mareo, pero no hay situaciones que le hayan desencadenado el síncope. No se puede Tiene marcapasos desde el 2015. Sí, tiene un marca. Además, el paciente está con bradicardia, tiene un diagnóstico ya de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado y ingresa ya con 40. La hipotensión ortostática se le hizo al examen físico, no hay la disminución de la presión arterial sistólica de 20 ni de 10 en la arterial diastólica. Sigue, por favor. A ver, una cosa, perdón, un segundo. Sí. Hay algo que sí es importante mencionar. Cuando uno tiene un paciente en el que uno está valorando la función, no puedes valorar la hipotensión ortostática en el contexto de un bloqueo auriculoventricular. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Primero, ¿por qué? Porque el cuerpo va a buscar compensar el sistema eléctrico. Eso es primordial para la vida. Es raro, es de mal pronóstico ver un paciente con bloqueo auriculoventricular e hipotenso. Ese paciente está en shock cardiogénico. De hecho, eso es uno de los síntomas a analizar: disminuye el gasto cardíaco, disminuye las resistencias vasculares sistémicas y el paciente está en shock cardiogénico. Pero en este paciente, por lo general, todo paciente con bloqueo auriculoventricular y que no esté chocado y que esté con una adecuada respuesta hemodinámicamente estable, va a estar hipertenso per se. Eso es muy importante mencionar. Entonces, es raro en este tipo de pacientes valorar este tipo de condiciones. Continúa. Si recordamos, nuestro paciente estuvo con una tensión arterial al ingreso de 143/83, que estuviera en limítrofe, digamos. Dentro del síncope de origen cardíaco, tenemos las taquiarritmias, las bradiarritmias, la enfermedad estructural y el cardiopulmonar. Obviamente ya nos vamos hacia las bradiarritmias. El paciente llega con bradicardia de 40 y además ya tiene el antecedente de bloqueo auricular y el marcapaso que no estaba funcionando. Sin embargo, por hacer didáctico, las taquicardias ventriculares, Diego, ¿puedes retroceder, por favor? Las taquicardias ventriculares se asocian a daño estructural cardíaco. Además, en una estenosis aórtica grave, la clínica sería diferente. El examen físico también encontráramos el soplo mesosistólico. Además, el síncope se desarrolla al realizar actividad física, al igual que la miocardiopatía hipertrófica. En el taponamiento cardíaco tendríamos la piedad de Beck con la ingurgitación yugular, la hipofonía y además el pulso paradójico. Dentro del no tiene válvulas y los tumores y masas cardíacas tampoco hay. Dentro de una embolia pulmonar, el paciente no indica una disnea súbita, como se presenta generalmente en una embolia pulmonar, y tampoco hay hemoptisis, que no es un signo muy típico, pero no hay la disnea, que es lo más importante. Y la disección aórtica, el paciente generalmente se presenta en pacientes añosos, bien está el paciente de baja edad y tiene mucho dolor. La disección aórtica se caracteriza por el dolor. En nuestro paciente no hay dolor torácico. Por lo que nos siga, Diego, por favor. Nosotros no tuvimos un electro, en la emergencia no se pudo tener el electro con el que llegó el paciente. Verbalmente, y por lo que se ha averiguado, indicaron que había el bloqueo grado 3, que estaba con bradicardia, que hasta 39 le habían. Pero para ser un poco más didáctico, yo le coloqué esta imagen donde se evidencia el bloqueo, un bloqueo grado 3, donde se ve las ondas S y laten, por así decir, laten por su lado, al igual que los complejos QRS laten, van por el suyo. Entonces hay una discordancia, incluso a veces la onda P cae en el complejo QRS, que es lo que le caracteriza. Sí, por favor. Por lo que nos quedamos con un síncope de origen cardíaco tipo
bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Continúa. Al paciente se le realizaron múltiples exámenes. Estos son los exámenes de ingreso. La glucosa de 86, lo que ya nos descarta que sea por un tipo de hipoglicemia. El sodio en 138, también una alteración del estado de conciencia por una hiponatremia. Generalmente el estado de conciencia se acompaña, si es que hubiera una hiponatremia inferior a 125, se presenta más el estado de alteración del estado de conciencia. La biometría hemática se encuentra dentro de parámetros normales. No hay nada que llame la atención. Continúa, Diego. E la troponina en 14.29. Continúa. Con esta secreción que tenía el paciente del bolsillo, se le hizo un cultivo donde se evidenció un estafilococo aureus que fue tratado con vancomicina y ciprofloxacina por 6 días. Continúa. Se le hizo además una ecocardiografía transesofágica pensando en una endocarditis debido a que el paciente tenía un marcapaso cardíaco que podía presentarse. Porque se hizo transesofágico para presentar este monitor. La indicación es que se realice la ecocardiografía mediante la ecografía sea transesofágica, porque mediante transtorácica no se van a ver los abscesos muy pequeños que se pueden dar cuando hay ya cuando hay una infección de un dispositivo. Dentro de los hemocultivos no se evidenciaron crecimiento continuativo. Al paciente se le hizo una limpieza quirúrgica el día 4 de septiembre y se le hizo el reemplazo de marcapasos. El reemplazo de marcapasos se le puso el unicameral ventricular, que tiene una duración aproximadamente de 8 años y se le programó para que sea el latido cardíaco hasta de 60 a 70 latidos cardíacos. Continúa, Diego, por favor. Este es ya el electrocardiograma posterior al cambio del marcapaso. Ahí podemos notar la espiga antes del inicio del complejo QRS. Incluso hay cambios en la morfología del complejo QRS evidenciándose ancho propiamente por el marcapaso que genera este cambio en los complejos. Continúa, Diego, por favor. El paciente posterior al procedimiento quirúrgico fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. El paciente tuvo una complicación durante su procedimiento, se presentó un neumotórax a tensión, un neumotórax, por lo que requirió soporte con vasoactivos. Pasó 2 días, tuvo una evolución favorable, se realizó un destete y pasó al área de medicina interna. Continuando. Bueno, se le realizaron exámenes de control. Lo único positivo aquí tenemos la troponina ultrasensible en 96 por la injuria que ocasionó el cambio del generador, el cambio del generador. Continúa. El pase a medicina interna, el paciente ingresó hemodinámicamente estable, afebril asintomático, dentro del importante corazón clínico, con ritmo de marcapasos y una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. No habían, obviamente, signos de bajo gasto, el paciente estaba ya controlado. Continúa. Ana. Buenas noches con todos. Ya cuando el paciente pasó al piso de medicina interna, podemos ver que en el laboratorio de control no había una leve leucocitosis y el resto de exámenes dentro de parámetros normales. Siguiente, por favor. Se le hizo una RX de tórax API lateral de control, donde se puede evidenciar que el marcapasos está en su sitio. También se puede evidenciar que una leve lesión por la colocación del tubo que requirió después de la complicación de un neumotórax a tensión. Siguiente. Es la vista lateral de la RX de tórax. Siguiente.
Ya, dentro del manejo hospitalario, en terapia intensiva, el paciente requirió el uso de vasoactivos por 2 días con buena respuesta. Posterior pasó al piso de medicina interna, donde se completó antibiótico terapia a base de vancomicina durante 6 días y se envió al domicilio con ciprofloxacina que complete 6 días más. Se inició también manejo... Por 6 semanas más. Por 6 semanas más, perdón, sí. Se inició también manejo sintomático por los antecedentes que venía teniendo el paciente con levotiroxina, ranitidina, se mandó enoxaparina cada semana y para el dolor paracetamol y metamizol. Siguiente. Su egreso se le indicó sulfametoxazol, ácido fólico, ácido acetilsalicílico y levotiroxina. Siguiente. Bueno, entonces, ya con el antecedente del paciente, con el cuadro que presentó en base a que ya tenía un bloqueo de 3er grado con uso de marcapasos, hicimos, bueno, una pequeña revisión de lo que son los bloqueos auriculoventriculares y una revisión de cuáles son las causas y de las complicaciones que tienen los pacientes que ya son portadores de marcapasos. Entonces, de forma general, un bloqueo auriculoventricular es cuando hay la interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos desde la aurícula hacia el ventrículo. Este puede ser parcial o puede ser completo. Siguiente, por favor. Ya, la etiología de los bloqueos pueden ser congénitas o pueden ser también adquiridas. Puede ser de origen vagal, puede ser también causado por drogas, como medicación también como beta-bloqueantes, pueden ser causados por alteración electrolíticas, por fibrosis del sistema de conducción, que esta es la causa más prevalente con un 50%, puede ser también por infecciones, miocarditis, miocardiopatías, también se ha visto que en un 30% puede ser causado por cardiopatías isquémicas, también por tumores cardíacos que estén afectando el sitio del nódulo sinusal o el sitio de conducción. También se ha visto, puede ser posterior a una cirugía cardíaca o por ablación, también por ablación del nódulo auriculoventricular o por valvulopatías mitrales y aórticas. Siguiente. Bueno, dentro de la clasificación tenemos a los bloqueos de 1er grado, de 2º grado, de 3er grado. Dentro de los de 2º grado tenemos a los tipo 1, tipo MOVIX 1, a los tipo MOVIX 2 y a los tipos 2A1. Se consideran a los bloqueos de alto grado a partir del MOVIX 2, el tipo 2A1 y el bloqueo de 3er grado. Siguiente. Bueno, en el bloqueo de 1er grado vamos a ver que es un bloqueo parcial, ya que sí va a haber una onda P que va a preceder a un complejo QRS, pero este va a ir ensanchándose mientras van progresando los latidos. Se va a encontrar un PR mayor a 0,20 segundos. Los complejos de 1er grado pueden ser fisiológicos en pacientes jóvenes y también en deportistas. Por lo general no causan síntomas y lo importante es hacer un seguimiento de los pacientes que ya presentan un bloqueo de 1er grado. Siguiente. Ya, los bloqueos de 2º grado MOVIX 1 el MOVIX 1 es cuando el intervalo entre la onda P y el complejo QRS se va prolongando hasta que no conduce un latido, es decir, que cuando hay una P sola, hay una P y ya no conduce a un latido. Estos también son bloqueos parciales, por lo general no causan síntomas. Se ha visto que el 75% de las causas se produce en el nódulo auriculoventricular y también se ha visto que estos bloqueos se pueden dar a nivel del fascículo de Haas-de-His y en las ramas terminales. Siguiente, por favor. El bloqueo ya de 2º grado MOVIX 2, este ya es un bloqueo de alto grado, ya que
los latidos se van a conducir de manera intermitente. Va a haber una conducción, pero luego ya va a haber un latido en que, un latido en que no conduce. Entonces, por eso estos ya son de alto grado, ya causan sintomatología. Y el siguiente, por favor. Y los bloqueos de segundo grado de tipo 2A1 son cuando por lo general va a haber complejos o bloques de dos QRS con una P, pero luego ya va a haber una onda P sola que no conduce un latido, y estos también ya son de alto grado. Y los de tercer grado, que son el bloqueo que tenía nuestro paciente, es cuando las ondas P van en discordancia con los complejos QRS, es decir, que no hay una conducción a nivel de las aurículas a los ventrículos. Estos son los son igual bloqueos de alto grado y requieren de manera inminente la colocación de marcapasos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de los de primer grado, como les dije, por lo general no tienen síntomas y se puede escuchar un apagamiento del primer ruido. En los de segundo grado podemos ya tener signos de bajo gasto cardíaco como hipotensión, frialdad, cianosis periférica, diaforesis, y podemos encontrar ya un pulso arterial variable. Y los de tercer grado, estos sí van a producir bradicardia, van a producir síncope y el síndrome de Stokes-Adams, que es una alteración del nivel de conciencia en conjunto con convulsiones. Siguiente, por favor. En general, el tratamiento de los de primer grado, como ya dije, no precisa tratamiento, lo que sí requiere es un control periódico. Los de segundo grado, los MOVITS 1, los pacientes que son asintomáticos igual requieren controles periódicos. Los de MOVITS 2, los 2A1 y los de tercer grado, como ya son bloqueos de alto grado, ya requieren el uso de marcapasos. Pueden ser de forma aguda, temporales, hasta poder lograr tener el marcapasos de forma definitiva. Siguiente, por favor. Bueno, también hicimos una revisión como nuestro paciente ya tenía el antecedente de ser portador de un marcapasos, de cuáles son las complicaciones que pueden tener los pacientes que son portadores de marcapasos. Entonces se hizo esta revisión, es un estudio ahí nomás. Se hizo una revisión, este es un estudio de cohorte en donde se estudió, se revisó las historias de 114.484 pacientes, edad aproximadamente de 65 años, y se les hizo un seguimiento de 2.7 años de promedio. Las complicaciones requieren hospitalización, requieren una reintervención, y que las complicaciones que se presentan dentro de los primeros 90 días de colocación de un marcapasos son las que más mortalidad tienen, hasta un 50%. Siguiente, por favor. Bueno, encontramos también que las complicaciones se pueden dividir complicaciones de los cables del marcapasos y complicaciones del generador. Las complicaciones más importantes de los cables son las infecciones, que pueden ser de los cables o del bolsillo del generador del marcapasos. Puede ocurrir en cualquier momento, inmediatamente después de la colocación o después. Esta es una complicación potencialmente mortal, y se recomienda la extracción completa del marcapasos, incluido el generador. Junto con una terapia antibiótica se recomienda, actualmente la American College Association sacó los criterios para una infección del bolsillo de marcapasos, que son edema, eritema, dolor, secreción a nivel del bolsillo del marcapasos, y lo que recomiendan es cultivar obviamente la secreción
También recomiendan, como se hizo en el paciente, un ecocardiograma para descartar que tenga vegetaciones y que esté causando también una endocarditis, o hacer un control con un PET scan. Y recomiendan el uso de el principal tratamiento, retirar el generador y continuar con un antibiótico más o menos hasta 14 días, pero si la infección ya se vuelve sistémica, se debe continuar con el tratamiento de 4 a 6 semanas, como se lo hizo con el paciente. Otra de las complicaciones que se puede dar secundario a los cables es que el paciente, en este caso, los pacientes van a presentar descargas inapropiadas y pueden presentar síntomas como mareos o presíncopes. Esta también puede, en el caso de que el paciente no haya tenido una secreción y no se haya evidenciado que ya tenía el antecedente de las infecciones del bolsillo del marcapasos, pudo haber sido esta una causa de la complicación del marcapaso, ya que se van a producir descargas inapropiadas que van a producir este tipo de síntomas en los pacientes. También otra complicación que se puede dar es una regurgitación tricuspidia severa, que esta va a ser porque la colocación de los cables van a causar daño a nivel de la válvula tricúspide y van a impedir un cierre adecuado de la misma. Esto se presenta más o menos en un 10 a un 20% de los pacientes que utilizan el dispositivo a nivel por cables que se colocan por vía percutánea. Y también se ha visto que hay un umbral de desfibrilación aumentado, donde hay un aumento de... Dame un segundito, perdón que te interrumpa. Verás, no te interrumpí hace un momento porque preferí ver, a ver, hay que entender una cosa, no se debe confundir las complicaciones que son habituales en los desfibriladores de las complicaciones de los marcapasos, del otro tipo de dispositivos como los marcapasos. El desfibrilador tiene otro tipo de connotación y tiene otro tipo de funciones. Pese a que puede servir como un marcapasos, no es un marcapasos per se. Entonces, no puedes hacer una asociación. O sea, en el caso de las infecciones, solo por el hecho de ser un dispositivo más grande que un marcapasos y las condiciones basales que tienen los pacientes que requieren los desfibriladores, ya es un paciente que es más propenso a tener infecciones. La falla del cable va a ser también bastante más habitual en los pacientes con desfibriladores en proporción, porque se pone más marcapasos que desfibriladores, al menos en nuestro medio. El implante de desfibriladores es bastante pobre por los altos costos que implica. Y también hay que entender otra cosa, la regurgitación tricuspidia severa es más común en los desfibriladores. ¿Por qué? Porque se utilizan varios cables. Primero, uno en la aurícula, uno en el ventrículo y uno en el seno coronario, en el caso de los que también son resincronizadores, o al menos uno en el ventrículo. En los pacientes que tienen un solo cable, este paciente puede tener un cable que es monobobina o bibobina. Estas son las bobinas de desfibrilación y es un cable mucho más grueso que un marcapasos normal. O sea, no podemos extrapolar la información de este caso con el del paciente de este estudio con nuestro paciente del caso. Y además otra cosa, el umbral de desfibrilación no tiene absolutamente nada que ver con el umbral del marcapasos. Entonces aquí son cosas que sí es importante mencionar y que no deben quedarse a la deriva porque van a generar más confusión. Esto es un tema complejo, o sea, esto no es un tema fácil. Y entender esto, o sea, me gustaría que regresen regresen las diapositivas para ir haciendo las respectivas correcciones. Entonces, por ejemplo, aquí adelante, una más. Aquí, por ejemplo, manifestaciones clínicas. La mayoría de pacientes, en efecto, no tienen ningún síntoma en el bloqueo AB de primer grado. Pero cuando el bloqueo AB de primer grado es de más de 300 milisegundos, ya es indicación de marcapasos. Cuando el bloqueo AB de primer grado, cuando
el paciente al hacer ejercicio no se acorta, no mejora la conducción por el nodo auriculoventricular, sino que se prolonga o genera disociación auriculoventricular, también es indicación de marcapasos. Y tanto como el de primer grado como el MOVITS 1. Pase el siguiente, por favor. Entonces, sí es importante, o sea, pese a que no precisa un tratamiento de que le tengas que invadir al paciente con algún tipo de dispositivo, sí es importante hacer controles periódicos en el primer grado, sobre todo si el primer grado se encuentra está relacionado con un bloqueo auriculoventricular, perdón, un bloqueo de rama derecha o izquierda y más un hemibloqueo antero superior izquierdo o un posterior inferior izquierdo. Cuando se observa un hemibloqueo un postero inferior izquierdo, eso ya te hace pensar que es de origen isquémico, por donde se ubica la rama, la hemirrama ipsilateral que te estoy mencionando. Y también hay que mencionar otra cosa, en los trifasciculares o en el bloqueo de rama izquierda que haga síncope, también es indicación de marcapasos, más allá del grado de bloqueo que tenga, sea de primer grado o sea un MOVITS 1. Avanza, por favor. Entonces, las complicaciones a largo plazo de los dispositivos cardíacos, como dice ahí, son en el caso de los desfibriladores. No puedes extrapolar esta información a los marcapasos. O sea, ese artículo no te sirve en este caso. Si nosotros queremos hacer algún tipo de extrapolación de la información que nos está generando este estudio, ¿qué sería? Sería cuáles son los patógenos más comunes. Ni siquiera la población del estudio es la misma que es muchas veces portadora de marcapasos. Porque el bloqueo auriculoventricular o la disfunción sinusal, que son las dos indicaciones de marcapasos, per se, ya tienen una indicación muy clara. O sea, la etiogenia de estos casos normalmente es por una fibrosis del sistema de conducción o por factores de riesgo cardiovascular no controlados. Es muy común en los pacientes hipertensos de larga data, es muy común en los pacientes diabéticos, pero el implante de un desfibrilador es en pacientes que ya tienen otro tipo de patologías, miocardiopatía dilatada, idiopática o isquémica, miocardiopatía hipertrófica, antecedente de muerte súbita, fracción de eyección, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección severamente deprimida. Entonces, este tipo de pacientes no son el mismo grupo de pacientes que van a los otros tipos de dispositivos. Entonces, las complicaciones en este tipo de pacientes no tienen nada que ver con los marcapasos, en lo absoluto. O sea, es más, ni siquiera debería ir ese artículo ahí. Avanza, por favor. Entonces, ya que han mencionado ahí una cosa, regrésale. Veo que se han enfocado mucho en artículos de desfibriladores. Entonces, las infecciones obviamente va a ser más común en los pacientes con desfibriladores porque el generador del desfibrilador es mucho más grande. Antes los generadores de desfibriladores eran tan grandes como este sello y ahora son un poco más pequeños. Mientras que un marcapasos, no sé, para los que no han tenido la oportunidad de ver, esto es un marcapasos. Un marcapasos de este tamaño. Es ligeramente más grande que un pulgar. Entonces no tiene nada que ver con un dispositivo como un desfibrilador, que en consideración el mismo hecho de generarte un choque de desfibrilación hace que el dispositivo sea mucho más grande. Así que en eso hay que tener mucho ojo. ¿Y cuál es la causa más común en los pacientes de las infecciones? ¿Cuál creen ustedes que es la causa más común de las infecciones? Estafilococo epidermidis o estafilococo aureus. Bueno, sí, tal cual. Pero también hay que ver una cosa, es la manipulación de la herida. En nuestro medio la gente no se lava las manos. Entonces es muy común que las personas manipulen la herida, no tengan un adecuado control de antisepsia posterior al procedimiento y ahí muchas veces se complican. Por eso cuando uno en el perioperatorio, los que realizamos implante de dispositivos, tenemos que muchas veces, por las condiciones del paciente, hacer un lavado
del sitio quirúrgico con una solución de vancomicina y obviamente se deja antibiótico terapia profiláctica sobre todo, ya que en la mayoría de los casos hay colegas que tienen la costumbre de dejar antibióticos por una semana, incluso desde que el paciente no tenga signos de infección ni ningún antecedente que te haga pensar que ese paciente se va a infectar. Entonces ya solo por el antecedente de que no hay un adecuado control en cuanto a la antisepsia posterior al procedimiento. Entonces, en esto es importante. Falla de los cables. En el caso de los marcapasos, es muy común la falla de los cables, sobre todo en los pacientes, en los cables auriculares. Eso es un cable que se suelta porque el tejido auricular es muy friable, es muy delgado. Y tener que poner un cable activo en una forma de J, ¿no? O sea, ustedes tenían ahí una imagen y un marcapasos que le habían puesto. Bueno, de ese paciente, cuando le operamos, él tenía ya el antecedente que le habían puesto un marcapaso por el lado izquierdo, que es el sitio más habitual donde se colocan. Salvo que haya alguna contraindicación, le colocamos en el derecho o por decisión del paciente. Entonces, es muy importante mencionar que esos pacientes, a su vez, a ese paciente le habían cortado los cables y él hizo un granuloma a nivel de la zona del cable proximal, a este nivel. A nivel distal, como ustedes mencionaron, en el transesofágico no se observaba absolutamente masas ni nada que nos haga pensar. Pero ya ese paciente, con el hecho de tener un dispositivo intracardíaco suelto ahí, que no le sirve para nada, ya es un factor de riesgo de infección. Los esquemas están poniendo ustedes. La falla del cable. Se te suelta un cable. ¿Qué tienes que hacer cuando se te suelta un cable? Volver a poner. Volver a operar. Tienes en ese momento que entrar a recolocar el cable. Es muy común que eso pase. Sobre todo cuando la gente no utiliza los cables en las posiciones en las que debe ir un cable. Por eso es muy importante que esto sea colocado por un electrofisiólogo. No es con el afán de promocionarme, pero este siempre es una discusión que pasa con los colegas, porque hay muchos colegas, y esto es gracioso, que primero son hemodinamistas, son cirujanos cardíacos, bueno, son de múltiples especialidades y quieren colocar un dispositivo. Colocar un dispositivo dentro del corazón no es nada del otro mundo. Les garantizo que yo le llevo a cualquiera de los médicos residentes y le enseño a colocar y en el segundo marcapasos lo puede hacer perfecto. La ciencia está en saber la posición eléctrica que necesita ese marcapasos. Por ejemplo, hay colegas que colocan, no voy a mencionar nombres obviamente, con electrodos tradicionales en posiciones gisianas. El electrodo tradicional no está diseñado para eso. Yo también puedo utilizar es como meterme a operar con una tijera, la tijera que utilizan los niños en la escuela también corta. Y les garantizo que debe poder cortar cualquier parte del cuerpo. Pero no es la tijera quirúrgica, no es la Metzenbaum ni la Mayo, etcétera, etcétera. Que sirva para lo mismo, sin duda. Pero las cosas tienen que ser utilizadas con la debida indicación. Y por eso es importante que no sea, que el implante no sea hecho por cualquier persona, o sea, por un médico que no sea especialista en electrofisiología o que tenga conocimiento de implante de dispositivos como los cirujanos cardíacos. Hay cirujanos cardíacos que solo se dedican a dispositivos. También la regurgitación tricuspidia severa hay que ver en qué tipo de pacientes se da. Si tú tienes un paciente que ya tiene una disfunción moderada a severa y que el paciente no tiene clínica, no va a pasar nada. La insuficiencia tricuspidia es muy bien tolerada. En los pacientes en los que no es muy tolerada la insuficiencia tricuspidia, es en los pacientes que necesitan dispositivos en el contexto de qué situación. ¿Cuál creen ustedes? O sea, tratemos de interactuar un poquito. No les estoy tomando la lección ni les he venido a hacer lío. O sea, quiero que ustedes piensen el por qué. ¿Cuándo se te va a complicar la insuficiencia tricuspidia severa? En algo muy común que vamos a ver de aquí en los próximos meses por el COVID y las secuelas del COVID. ¿Hipertensión pulmonar? En la hipertensión pulmonar, perfectamente. Entonces, en este tipo de pacientes es más común la regurgitación tricuspidia severa. Y sobre todo que esa gente va a tener clínica, porque muchas personas tienen insuficiencia tricuspidia, pero es fisiológica.
Y puede ser que se agrave un poco más, pero rara vez la insuficiencia tricuspidia requiere tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. Entonces es muy bien tolerada. Eso también hay que mencionar. Y en cuanto a los umbrales, por lo general, los umbrales de los marcapasos, ya que vamos a citar la exposición que ustedes han hecho, el umbral de marcapaso va a presentarse, va a subir de la siguiente manera. Cuando uno hace el implante del dispositivo, a mí por lo menos me gusta hacerlo a nivel del ápex del ventrículo derecho. Ya es un poco más un tema de escuela, hay otros que lo colocan en la base. Bueno, yo realmente voy viendo la situación, pero por lo general trato de colocarlo en el ápex del ventrículo derecho. ¿Con qué objetivo? Cuando tú te vas hacia el ápex del ventrículo derecho, pese a que tienes una captura retrógrada de la parte eléctrica del sistema de conducción, pero te estás anclando en una parte muy importante que tiene el corazón y que muchos a veces nos olvidamos por completo, que es la banda moderadora. Por la banda moderadora pasa la rama derecha y por la rama derecha, si la capturo, estoy entrando directamente en el sistema de conducción, pese a que sea retrógrado, pero no voy a generar inconvenientes en ese paciente, porque también es muy común ver disfunción sistólica por estimulación o ver el famoso síndrome de marcapasos, que también es bastante habitual. Nosotros en el hospital nos hemos caracterizado en que no tenemos ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque buscamos la posición eléctrica más adecuada en cada paciente. No lo hacemos por default. No te puedo decir, sí, ¿sabes qué? Yo implanto todos en septo medio, o yo implanto todos basal, o implanto todos en pared libre. No, en lo absoluto. Buscamos la zona donde el paciente realmente tenga el mejor umbral. Y siempre que ese umbral sea menor a 1. Y también hay que tener en cuenta otra cosa que es súper importante y que muchas veces no se menciona. Hay que ver qué tipo de paciente estamos teniendo. Entonces, si tú tienes un paciente con amiloidosis cardíaca que tuvo un bloqueo auriculoventricular de 3er grado, ese paciente tarde o temprano va a ser umbrales altos. ¿Pero me tengo que preocupar por ese paciente? ¿Se preocuparía en el contexto de una amiloidosis cardíaca por un umbral alto en el marcapasos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. En lo absoluto, no tiene sentido. En ese paciente no me preocupa, porque yo sé de que la amiloidosis va a generar otro tipo de complicaciones antes que la disfunción per se del marcapasos. Entonces, no tienes por qué preocuparte en ese aspecto. Entonces, otra cosa es la diferencia en el implante. Muchos colegas, por ganar tiempo, por hacerlo, van y pinchan directamente. La típica técnica de Seldinger de absceso subclavio. El absceso subclavio es bueno, pero si yo tengo que poner el día de mañana un marcapasos a la doctora Michelle Andrade, que es una mujer joven, yo no le voy a hacer ese daño. Primero tengo que analizar cómo le tengo que hacer el implante de marcapasos. Y hay técnicas para los implantes de marcapasos. Entonces, la mejor técnica que yo suelo utilizar y la que más utilizamos nosotros es la disección de la vena cefálica en el surco del top pectoral. Entonces, cuando disecamos la vena cefálica, tenemos un acceso directo a la vena subclavia y el paciente tiene la ventaja de que tiene su brazo libre. Uno ya le tiene que decir muchas veces al paciente, no va a poder nadar, no va a poder hacer ese tipo de movimientos. Mucha gente le gusta el cuidado de las plantas, el jardín, sobre todo las personas mayores, les encantan los jardines y les encanta estar podando y haciendo ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú le planteas que ese tipo de actividades va a tener que dejar, ya el paciente se incomoda. Claro. Y la idea del marcapasos el marcapasos no te prolonga la vida. Eso hay que tener muy en claro. O sea, en cuanto a amor y mortalidad, el marcapasos, la mortalidad no te aumenta, no te disminuye la mortalidad per se. Pero el marcapasos mejora la calidad de vida. Y de manera indirecta, teniendo en cuenta que eso sería un surrogate endpoint más no un endpoint directo, mejora las otras cosas, disminuye la hospitalización y todas esas cosas. Pero hay mucha gente que está bloqueada. Hay hospitales, por ejemplo, en nuestro medio, que no te ponen el marcapasos hasta que no hagas un síncope. O sea, uno tiene que llegar con un traumatismo craneoencefálico y un bloqueo auriculoventricular para que te pongan un marcapasos.
Entonces, esas cosas no tienen que pasar. Entonces, ¿cuándo más deja de funcionar un marcapasos? Cuando por este movimiento la clavícula, que es el primer hueso en calcificarse en nuestro cuerpo, desde la niñez, nacimos ya con ese hueso calcificado, eso es una gilette. Es una guillotina sobre un cable que tiene un recubrimiento de silicona. Entonces, tarde o temprano le va a romper. Por eso el abordaje cefálico es mejor que el abordaje subclavio, salvo que haya alguna contraindicación o que no haya la vena cefálica. Entonces, eso es importante. Otra cosa, hay personas que tienen una capacidad de cicatrización o de generar fibrosis que es superior al de otros pacientes. Hay gente, yo suelo explicarle siempre sí a los pacientes, sobre todo luego de las ablaciones, cuando uno hace una cicatriz dentro del corazón. Les explico, hay personas que se cortan una mano y que se les hace un queloide, con un rasguño, cualquier cosa. Y hay otros que se cortan y por poco les crece otra mano, porque tienen una cicatrización espectacular. Entonces, en este tipo de pacientes, tener una cicatrización demasiado buena o tener, por ejemplo, la tendencia a generar queloides, va a generar que el desfibrilador en la zona de implante tenga algún tipo de inconveniente. Pero eso sobre todo se ve cuando los marcapasos o cuando el electrodo del marcapasos es de fijación pasiva. Eso quiere decir que simplemente se coloca encima del corazón y ahí se le deja. Pero normalmente los marcapasos son de fijación activa. Cuando uno pone un marcapaso, les invito a que cuando vayamos a poner un marcapaso se acerquen, conozcan, vean, porque es muy interesante. Sobre todo es muy ilustrativo para ese tipo de cosas. Uno entra al corazón y uno tiene que desatornillar y sale exactamente como sale la punta del esferográfico, sale un bucle que se inserta en el corazón. Y uno cuando retira la lid, uno puede ver cómo está enganchado en el endocardio, que es donde está el sistema de conducción del corazón. Y eso también es importante, porque también la gente muchas veces cree que por llegar más al fondo es mejor. El sistema de conducción de los seres humanos es endocárdico, por suerte. No es en el miocardio per se. Hay sistema de conducción en el miocardio, obviamente, pero nuestro sistema de conducción es en el endocardio. Entonces, no tengo que estar perforando. Hay casos en los que se perfora y es muy común. Pero ya eso es una iatrogenia. Hay veces en los que pacientes en las miocardiopatías dilatadas son muy, muy finitos el ventrículo derecho y ahí pasan estas cosas. Entonces, motivos por los que aumentan los umbrales o disminuyen los umbrales son varios, como les acabo de mencionar. Y siempre es importante que eso observar en el seguimiento. Hay veces en las que hay un aumento del umbral crónico. ¿Qué va a pasar si el paciente que le ponemos un marcapasos en el septo interventricular tiene un infarto de esa zona? Esa zona se va a volver fibrosa y no va a tener una adecuada cobertura. Entonces, ahí vamos a observar un aumento de esto. Y en esos casos, muchas veces va a tocar recolocar o retirar esos cables. Retirar los cables en nuestro medio es una pesadilla, ¿eh? ¿Por qué es eso, Doc? ¿Qué? ¿Por qué es tan difícil quitar los cables en nuestro medio? A ver, primero hay que entender una situación. No se cuenta muchas veces con los materiales para hacer el retiro de los cables. En segundo lugar, por la situación anatómica, baja de la vena innominada hacia la cava superior y ese es un lapso que es muy finito. Entonces, cuando uno entra, sobre todo los que hacemos exéresis de cables por vía percutánea, tenemos que utilizar una pistola que se llama Cook. Entonces, la pistola Cook va cortando alrededor del cable y va avanzando. Entonces, diseca prácticamente el cable dentro del vaso. Ya. Y al generar ese problema, bueno, yo observé en un solo caso en el que al llegar a la vena cava superior, por el grado de fibrosis que tenía, se rompió la vena cava superior y fue una pesadilla con toracotomía y bueno, todo lo que implica el manejo de la emergencia a nivel de mediastino. Pero más allá de eso, hay que también ver los tiempos. Hay pacientes que tienen, como les explicaba, una buena fibrosis y es difícil sacar el electrodo. Pero hay gente que no. Hay gente que simplemente
al año, hasta los 2 años, se pueden retirar los cables simplemente con desatornillarlos, se tracciona un poquito, se mete una lead, porque los cables tienen leads que van dentro del cable en sí. Uno mete el estilete y se puede soltar el cable o se lo puede recolocar. Sobre todo, no suelo recomendar yo que hasta el mes se puede hacer una recolocación. Hasta los 6 meses en algunos casos. Pero por lo general, pasados los 6 meses, lo mejor es o retirar el cable y poner uno nuevo, y según el grado de fibrosis que tenga ese cable, abandonar el cable y hacer el implante en el lado contrario. ¿En este paciente era imposible quitarle los cables? En este paciente era imposible. O sea, la verdad es que la idea de nosotros fue, a ver, estamos con los cirujanos, dijimos, vamos a ver cómo estamos en ese aspecto. Hay algo muy interesante, no sé, bueno, tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de ver cómo se saca un cable, pero cuando uno saca un cable y el cable tiene ya bastante tiempo de implantado, el momento que tú lo traccionas, ves como el corazón. Es como cuando uno le da la vuelta a un calcetín. Yeah. Uno simplemente ve como el ápex del corazón se quiere dar la vuelta. Entonces, eso sí genera alteraciones hemodinámicas importantes y que sí llaman la atención, sobre todo que tú puedes inducir arritmias ventriculares. Entonces, en muchos de los casos no se complican la vida, simplemente cortan los cables de las conexiones proximales. Hay gente que pone capuchones de silicona, que es lo adecuado. No siempre se cuenta, o sea, aquí rara vez cuentan con ese tipo de materiales aquí y se los abandona, pero se les debe abandonar dentro de la fascia para que la fascia genere una cápsula y no se haga un granuloma. O muchas veces esos cables, por el tamaño de los cables o por la tracción en sí, fistulizan y se vuelven fístulas crónicas. Y eso ya es grave, porque el paciente tiene una alta incidencia de endocarditis bacteriana. Entonces es muy importante determinar cuáles son las causas de las complicaciones. La causa más común de las complicaciones luego del implante va a ser infección del sitio quirúrgico del bolsillo, va a ser que se te suelte uno de los cables, que es muy común, es muy, muy común. Nosotros, como les explico, tratamos de evitarlo al máximo y no hemos tenido esas complicaciones, es porque nos tomamos el tiempo necesario para ver la mejor zona en la que tiene que quedarse. Y sobre todo cuando no se deja de manera adecuada, se dejan muy tensionados los cables del marcapasos. También es muy común que se rompa el cable a nivel subclavio por la fricción que tiene con la clavícula, y básicamente esos son los motivos principales. Avancen en las diapositivas para ver qué más han puesto, porque en desfibriladores como que no le veo mucho sentido. Pues bueno, la infección del bolsillo del generador, que ya les mencioné. El síndrome de Twidler es bastante interesante de verlo. Lo hemos visto un par de veces en el hospital. Le tratamos al paciente. ¿Tienen imágenes de síndrome de Twidler ustedes? No encontré. ¿No encontraron? No. Qué raro, porque es muy común, ¿eh? Muy, muy común. En el síndrome de Twidler, el marcapasos gira sobre su propio eje. Entonces, bueno, yo aquí lo tengo de llavero, que me lo regalaron. Entonces, al girar sobre su propio eje, tracciona el cable. Entonces, logra retirar, prácticamente le saca el cable. Entonces, ha habido pacientes, esto es muy interesante, porque como es una tracción que se demora meses, incluso años en pasar, el paciente con esa tracción empieza a tener cuadros sincopales, empiezan a observar que van elevándose los umbrales y simplemente por ahí se descuida 6 meses, que es algo muy común en los pacientes, y ellos presentan, resulta que el paciente tiene un marcapasos que se ha colocado hace 4 o 5 años y simplemente cuando tú viene por síncope, bloqueo auriculoventricular completo, él dice que tiene el marcapasos, haces una radiografía y observas el síndrome de Twidler. Y en el síndrome de Twidler, el propio paciente se sacó el marcapasos. Nosotros muchas veces lo que hacemos, lo hemos tenido la oportunidad de hacer, es retirar. De hecho, bueno, no has buscado
Yo acabo de poner en Google y sale cualquier cantidad de imágenes de síndrome de Twidler. Y es interesante porque el paciente, el momento que se le enrolla el marcapasos, el generador del marcapasos, que es este, está perfectamente operativo y simplemente lo que hacemos es colocar nuevos cables y utilizar el mismo dispositivo porque no hay proceso infeccioso, simplemente se desconectó el marcapasos. Otra cosa que es muy común es, sobre todo cuando los pacientes bajan de peso, es muy común colocar marcapasos en pacientes obesos porque es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Entonces, el paciente, cuando muchas veces habemos médicos que por la situación anatómica no fijamos el dispositivo, sino que simplemente hacemos un bolsillo en la fascia y le dejamos ahí, que desde mi punto de vista es mejor, porque no tenemos que estar colocando puntos en el músculo, que eso sí es importante y que eso sí genera molestias en el paciente. Y sobre todo, hay gente que coloca puntos en el músculo y los coloca muy apretados, y eso va a generar un infarto en el pectoral que va a generar dolor. Y el paciente va a acudir a tu consulta quejándose del dolor constante que tiene, por lo que le has puesto una fijación inadecuada a nivel del pectoral mayor. Entonces, en estos pacientes es importante que cuando bajan de peso, muchas veces el marcapasos se cae y está en una posición subclavia cerca del surco del pectoral, va a estar a nivel del pectoral medio o a nivel axilar, que es también muy común. Entonces, eso es interesante en cuanto al síndrome de Twidler. Daño de los circuitos electrónicos es común, sobre todo en los pacientes que han recibido radioterapia. La radioterapia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o han visto la serie que pasó en Ucrania, se fue el nombre. Chernobyl. Chernobyl, sí. Ahí ellos observaban la radiación genera daño a nivel de los circuitos. Por eso cuando uno tiene un paciente que necesita un marcapasos o que es portador de marcapasos y va a recibir radioterapia, uno tiene que hacer las debidas programaciones. Además, hay veces en las que los pacientes, les comento esto porque lo he visto, se someten a tomografías, a múltiples radiografías, donde están expuestos a fuentes radioactivas en las que se daña el dispositivo. Entonces, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que los dispositivos tienen una programación y esa programación se hace a través de un imán. Nosotros colocamos un imán en el pecho y mediante telemetría hacemos una programación de los cambios que queremos realizar en el dispositivo. Entonces, cuando están expuestos a imanes muy fuertes, eso puede generar disfunción del marcapasos. Una de las disfunciones más comunes, y eso sí hubiese sido bueno que lo mencionen, no sé si lo hicieron, es la disfunción que se da con las cocinas de inducción. El paciente con marcapasos no puede tener cocina de inducción. Siempre hay que advertir eso. No cocina de inducción, porque la cocina de inducción genera un arco magnético que puede interferir con el marcapasos. Y puede ser que tú tal vez no seas dependiente del marcapasos, pero ¿qué tal que la abuelita que va a aprender su cocina hace una sistolia en la cocina? No es que le va a caer en la olla con agua hirviendo, pero ya le va a generar un malestar y un rechazo. Otra cosa que es muy importante es en los departamentos antiguos, donde donde no había las conexiones a tierra de los electrodomésticos. Y mucha gente hacía las conexiones a tierra a nivel de los sifones, de los desagües. Y aunque esto parezca una locura, muchos pacientes que son portadores de marcapasos suelen referir, tuve que cambiarme de departamento, tuve que hacer modificaciones a nivel de mi casa porque me cogía la corriente. O pisaba el sifón y mientras me duchaba y empezaba a tener molestias a nivel del marcapasos. Estas son cosas que, aunque ustedes no lo creen, obviamente ustedes por eso no les consultan, pero son consultas muy habituales en los pacientes portadores de marcapasos. Y eso es súper importante mencionar. De ahí, eso sería en cuanto a los daños de los circuitos
También es muy común daños de los circuitos cuando hay que hacerse cirugías, que se abre el sitio quirúrgico, cortan los cables durante el implante. Muchas veces en los cambios de generador, el paciente obviamente como hay una modificación a nivel del espacio anatómico con la fibrosis y la cicatrización, pues el que uno de los cables se ponga adelante y eso no se puede ver muchas veces en la radiografía. Y en la disección uno corte un cable y tenga que, en ese momento, disminución del marcapasos, colocar un marcapasos transitorio o colocar otro electrodo para reemplazar el electrodo que se dañó durante el procedimiento. Tener algo habitual. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, porque eso es todo. Cosas interesantes que hay que mencionar aquí. A ver, bueno, y esto yo hablo de parte del servicio de cardiología y del servicio de electrofisiología. En la presentación de casos, traten de enfocarse, bueno, si hubiese sido bueno que avisen con tiempo. Sí. Porque les podríamos orientar mejor sobre las cosas que sí son importantes. Hay cosas que el paciente de marcapasos, tú le tienes que decir. Por ejemplo, a la gente tal vez en nuestro medio no tanto por los peligros que tiene el sol a nivel de Ecuador, pero en otros países como en Europa, bueno, en Europa sobre todo, la gente aprovecha las horas de sol y se va y se tiende desnudo en el sol durante horas. Entonces, imagínense tenderse desnudo en el sol durante horas en verano para broncear, teniendo un dispositivo cardíaco. El dispositivo cardíaco es metálico, se va a calentar. Y puede ser que tú por fuera no tengas una cicatriz, pero por dentro puede ser una quemadura del músculo. Y eso sí es un motivo de ir a urgencias y seguramente vas a pensar que te estás infartando. Otra cosa que también es importante es saber qué marca de dispositivos tienen los pacientes. Porque muchas veces el paciente no sabe qué marca tiene y eso es importantísimo saber. O creen que van a la consulta y el aparato para configurar el marcapasos es por marca del dispositivo. No vas a poder configurar el de Medtronic con el aparato de St. Jude o el de Biotronic con el aparato indistintamente. O sea, no se pueden hacer esas cosas. Todo lo contrario. Más bien, son situaciones que sí generan disconfort tanto para la consulta como para el paciente, porque uno no le está resolviendo el problema. Otra cosa que también hay que mencionar en cuanto a los marcapasos es el tiempo de vida de los marcapasos. Por lo general, el tiempo de vida de un marcapasos es de 10 años. Por lo general, hay marcapasos que pueden durar un poquito más. Y también, ¿a qué paciente le vas a poner un marcapasos? Eso es muy importante. A este paciente, por ejemplo, se le trató a nivel de la fístula que tenía en el lado izquierdo. Al lado derecho preferimos no operar. Preferimos no operar, ¿por qué? Porque era un paciente que tenía aparentemente una infección en el lado izquierdo, que inicialmente recibió solo ciprofloxacina, no recibió vancomicina, que es el esquema de antibiótico más adecuado para prevenir y en el caso de tener una endocarditis bacteriana. Obviamente, bueno, en eso solemos tener un poco de divergencias con ¿cómo se llama? Con los infectólogos, pero en general es la manera en la que, o sea, es lo que te dice la guía, cómo tienes que abordar el manejo de ese tipo de pacientes. Y otra cosa muy importante que hay que mencionar es, ya tienes el marcapasos, ya estás tratando al paciente en esta condición. ¿Qué le vas a hacer luego de eso? Entonces, tener que cambiarse el generador del marcapasos, muchos pacientes no les gusta. O si tienes que poner un marcapasos en una persona joven, tienes que tener completa certeza de que el paciente se va a ver favorecido. Y no ponerlo en el caso de un síncope y que sea un síncope vasovagal. Nosotros colocamos hace unos meses en el Hospital de los Valles un marcapasos en un paciente de 19 o de 20 años, no recuerdo bien. Era un muchacho, jovencito, pero él hizo una pausa en el TIL test de más de 30 segundos. 36 segundos exactamente, de asistolia. Entonces, ese tipo de paciente sí se ve favorecido. Y uno tiene que explicar al paciente de síncope, tiene que explicarle que el síncope es su responsabilidad. No es porque muchas veces desde el punto de vista en un peritaje médico legal,
Tú tienes un paciente con un síncope y el paciente está conduciendo y él sabe que tiene un antecedente de un bloqueo auriculoventricular y no está colocado un marcapasos. Y ese momento, justo el momento que conduce, hace un síncope o un mareo o un presíncope y choca, atropella o pasa alguna de esas cosas. Entonces, eso, si él dice, sí, yo tengo estas condiciones, puedes irte preso tú por no haberle prescrito el marcapasos. Incluso muchas veces el paciente, él no es responsable porque tú no le ofreciste la alternativa de tratamiento más adecuado. Entonces, estas son las cosas que complican los cuadros, lo que hace que sea más difícil tratar, además que los altos costos, un marcapasos está alrededor de $5,000. Entonces, eso es lo que la gente muchas veces piensa que el dinero es para el que coloca, al contrario, o sea, yo siempre hay que aclarar eso, o sea, los altos costos de los dispositivos cardíacos dificultan la situación. Y otra cosa más, ¿cómo puede ser posible? Y eso les digo porque yo lo he visto, yo también tengo residentes de medicina interna. Chicos, tienen que aprender a colocar un marcapasos transitorio por vía subclavia, eso es básico. Eso es básico. Cuando yo era residente de cardiología en el Eugenio Espejo, perdón, yo les enseñaba a los que rotaban conmigo medicina interna. Yo era el asistencial, ¿no? Obviamente, ustedes eran los posgradistas, pero siempre teníamos una buena relación y buscan aprender esas cosas. Es similar a una vía central. Y eso te puede salvar la vida y puede salvar la vida del paciente. O pedir también, o pedir ayuda a sus colegas cirujanos para poner un catéter y ustedes pasan el catéter con el marcapasos, ¿no? Súper importante. Claro, sí, tal cual. O sea, siempre, nunca hay que quedarse solo, ya, perfecto, hicimos el diagnóstico, pero siempre hay que tratar de solventarle al paciente. Y sobre todo en los sitios donde se tienen los recursos, porque llegarán a muchos sitios en los que no cuentan con un marcapasos transitorio, pero en el hospital tenemos 2 marcapasos transitorios, o sea que no habría ningún problema colocarlo. Muchas veces se puede bajar hemodinamia. En España los residentes colocaban los marcapasos transitorios por vía femoral, que además que te entrena, es una situación bastante interesante porque puedes utilizar el angiógrafo, te familiarizas con los materiales, y si por ahí estábamos nosotros mismos, digamos, y colocábamos el marcapasos, obviamente, pero lo importante es que se entrenen y que haya la disposición para hacerlo, porque es algo simple, es algo que lo puede hacer cualquiera. Y mucho más un médico posgradista de información, que sabe colocar una vía central, que sabe hacer todo tipo de procedimientos invasivos endovenosos. Bueno, la vía yugular es incluso más simple. De hecho, ustedes deben conocerle a la doctora Melanie Jean-Philippe. El día sábado anterior le hicimos colocar una vía central, una vía venosa central yugular. La doctora no lo había hecho, lo hizo sin ningún inconveniente. Y lo interesante es que buscar las alternativas y generar las destrezas para poder hacer ese tipo de procedimientos, porque como les explico, no es nada del otro mundo. Dos preguntas. Claro. La primera con respecto a las resonancias magnéticas, que nosotros los internistas muchas veces vienen pacientes con marcapasos y no saben la marca o se pusieron hace mucho tiempo. ¿Todos los marcapasos que están poniendo son compatibles con la resonancia magnética? En este momento sí. Sin embargo, uno siempre tiene que consultar con la marca del dispositivo. Ya. Yo creo que antes que la cirugía, antes que las resonancias magnéticas, hay que ver otra situación, los procedimientos quirúrgicos. Mucha gente va a los procedimientos quirúrgicos con un marcapasos colocado y no es hasta que hace asistolia y el anestesiólogo pegue el grito en el cielo que se han dado cuenta, que se han enterado que es necesario. Entonces, ese tipo de pacientes tiene que recibir una valoración perioperatoria del electrofisiólogo para hacer los cambios en los parámetros del marcapasos previo a la cirugía y posterior a la cirugía. Y hay pacientes en los que yo entro con ellos a los procedimientos. Me toca estar ahí sentado al lado del anestesiólogo, pero la ventaja, en muchos de los casos nos ha tocado muchas veces, yo recuerdo en un paciente de desfibrilador, nos tocó ese momento hacer una cardioversión eléctrica, el paciente hizo una tormenta eléctrica, tuvimos que suspender la cirugía y todo lo demás. El paciente estuvimos ahí para actuar de manera oportuna, pero muchas veces no se hace eso. Y mi segunda pregunta, en sus pacientes que van por síncope, es más, usted le hizo a una paciente mía un
tilt test que tenía una pausa de Sí, 11. sí. A Sí, partir una de, chica de 15 años, me acuerdo. sí, de una niña de 15 años. ¿A partir de qué tiempo de asistolia ustedes ponen en marcapasos? Yo por lo general soy muy conservador en eso, o sea, no soy tan agresivo para colocar los marcapasos. Yo suelo colocar, a ver, en el tilt test uno pierde sensibilidad y especificidad en cierto punto. Es bueno y es necesario prescribirlo porque si uno determina cuál es el comportamiento desde el punto de vista cardiovascular del síncope. Pero también es muy importante mencionar que no todos los síncopes responden a marcapasos y no todos los marcapasos son para síncope. Uno necesita ver qué tipo de hay marcapasos que tienen algoritmos para síncope. Entonces, uno tiene que estudiar muy bien ese tipo de pacientes. Y sobre todo ver, yo incluso he llegado a hacer estudio electrofisiológico en síncope para descartar que si la estimulación cardíaca le va a ayudar a ese paciente. No siempre es una garantía que el marcapasos te cure el síncope. Y a veces es bastante triste y bastante penoso, sobre todo para el paciente, que luego del implante de un dispositivo busque muchas veces por lo general es en segunda opinión. O sea, el paciente busca una segunda opinión porque dice, doctor, o sea, yo pensé que al ponerme un marcapasos se me iban a quitar los síncopes. Y resulta que yo sigo con los mismos síncopes. Entonces ahí muchas veces, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros? Si el paciente tiene menos de un año, yo le reviso el marcapasos, a ver si es que tiene alguna indicación de marcapasos y alguna vez, no hace mucho, preferí retirar un marcapasos en una mujer joven y decirle, lo siento señora, pero mire, llévese un bonito llavero de $5,000 porque no necesita usted el marcapasos. Le dimos medidas antisíncope, no sé si ustedes están familiarizados con las medidas antisíncope. Aumento de la sal, medidas de compresión en las piernas, ejercicios. Claro, tal cual, sí, sí, justamente. Y además, ahora hay otra cosa que no se hace en nuestro medio, pero bueno, lo hemos hecho en el Hospital de los Valles y es importante mencionar, es el tilt training. ¿Y qué es esto? Es explicarle al paciente qué es lo necesario, o sea, que se entrene para manejar el síncope. Entonces, de las medidas antisíncopes que yo suelo enviar en mis informes, es un consumo abundante de líquidos, al menos 2 litros al día fuera de las comidas. ¿Por qué esto es importante? Porque el síncope es muy común en la disautonomía. Para los que nos dedicamos casi de lleno a hipertensión arterial, bueno, yo prácticamente solo hago hipertensión arterial y la parte de electrofisiología, nosotros vemos mucha disautonomía. Y no disautonomía en el contexto de la diabetes, que eso es un proceso crónico y un proceso degenerativo. No es que, por ejemplo, es muy común la disautonomía en los pacientes que sean con intentos autolíticos, con traumatismos de cuello, con cirugía de tiroides. Ese tipo de pacientes es muy común y se observa este tipo de cosas, síncopes, por ejemplo. Entonces, el consumo abundante de líquidos, consumo de frutos secos salados, habas, maní, nueces, que en nuestro medio son muy comunes, medias compresivas y no exponerse a ambientes calurosos. Contesté la llamada y se puso pendejo. No puedo subir más de volumen. ¿Perdón? No sé quién es. Un hater o un niño rata. Sí. Para los que somos gamers. Sí, bueno, pero lo siento. Doctor, está sin audio, creo. Perdón. En el caso de presentar síntomas como mareo, frío generalizado, náuseas, desmayos, se recomienda tumbarse. Alguien creo que nos está haciendo bullying, por favor. Ojo ahí, sobre todo los que están encargados de la coordinación del Zoom. En el caso de tomar el transporte público, es súper importante esto. Los cambios de posiciones. No estar en una sola posición, tratar de mover las piernas, de flexionar las piernas. No va a parecer el loco del bus, pero obviamente no se va a desmayar. Les garantizo que la gente se va a asustar más si les ven desmayarse en un bus. Sobre todo, van a correr el peligro de que se despierten y no tengan nada al lado. En el caso de presentar ya esta sintomatología, como les decía, los presíncopes, tumbarse, no importa el sitio donde estén, y tratar de elevar las piernas para mejorar el retorno venoso a nivel encefálico. Y se recomienda, yo suelo recomendar mucho a los pacientes las bebidas con cafeína.
café, té, mate e incluso bebidas energizantes, que siempre ayudan al paciente a estar más activo y a mejorar. Pero, ¿cuándo hago todo esto? Cuando ya tengo un conocimiento de qué tipo de síncope tiene el paciente, porque no tiene el más mínimo sentido invadir a un paciente o colocarle un dispositivo o darle estas medidas si desconozco qué tipo de síncope tiene el paciente. Entonces, aquí era importante y hubiera sido bueno que ustedes también, como parte de la valoración del síncope, mencionen qué es un TIL test. Y es un test de mesa basculante que lo hacemos en el hospital, que yo lo hago muy frecuentemente porque es necesario y ayuda sobre todo a entender la fisiopatología del mismo. Entender que la respuesta tipo 1, que es una respuesta mixta, es cuando el paciente tiene tanto una bradicardia como una disminución de la tensión arterial, una respuesta tipo 2A, que es una respuesta cardioinhibitoria sin asistolia, o una respuesta tipo 2B, que es una respuesta cardioinhibitoria con asistolia. Entonces también esas son cosas que sí te impresionan. Otra cosa, nosotros, bueno, en el hospital hacemos el TIL test y la ventaja es que tenemos un ambiente muy seguro y tenemos personal muy entrenado que garantiza que si en el caso de tener una asistolia podemos actuar a tiempo y o sea, estamos en un ambiente muy controlado. Y también el tipo 3, que es una respuesta vasodepresiva. Y los pacientes en los que no está tan claro el TIL test, es necesario hacer un estudio electrofisiológico. Ya con catéteres intracardíacos podemos valorar cómo está la función del corazón desde el punto de vista eléctrico, y eso es súper importante porque nos permite tener un conocimiento ya sobre una base electrofisiológica clara, incluso para saber si es que la prescripción del marcapasos va a estar indicada, valorando el tiempo de recuperación del nodo sinusal, la función sinusal en sí, la conducción auriculoventricular, la presencia de arritmias, porque muchas veces los pacientes hacen arritmias que son factibles de tratamiento, que en muchos de los casos, hace poco tuvimos un paciente que hizo, aparentemente llegaron asustados, él tenía un flúter, pero obviamente como tenía el antecedente de un bloqueo de rama izquierda por un infarto que tuvo, todo el mundo pensó que el paciente estaba fibrilando. Entonces se le trató el flúter y no hubo ningún problema. También hay que entender en qué contexto estas arritmias nos pueden agravar los cuadros de síncope, sobre todo en las personas mayores o en los pacientes con antecedentes de miocardiopatías o que han tenido problemas isquémicos graves. Bueno, creo que eso es todo básicamente. No les quito más tiempo, chicos. Muchas gracias, Doc, de todo. Gracias por el apoyo. Por favor, con tiempo, eso sí, para ayudarles a preparar una conferencia, sobre todo para que tengan un enfoque más apropiado. Perfecto. Listo, estamos a las órdenes. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.